Bienvenidos, ¿cómo están? Saludos desde Argentina. Buenas tardes, saludos a todos. Ya vamos a dar inicio en un ratito que las chicas confirmen la presentación de la mayoría y ya comenzamos. Sí, damos un minuto más y comenzamos, ¿va? Ya. Ok, entonces vamos a comenzar. Ya hay 35 conectados, entonces ya los que se vayan conectando después los vamos a ir aceptando, pero bueno, por lo mientras empezamos. Entonces, primero que nada, queremos agradecerles que se hayan conectado con nosotros el día de hoy, así como agradecer a nuestro amigo, el CEO de Oren Gabay, por estar presente, al doctor Walter Santuperi y al doctor Larry Romero por su apoyo para esta plática. Entonces, en este webinar veremos los principios físicos del láser, la configuración de parámetros, recomendaciones de uso, la versatilidad del equipo, uso de telangiectasias en especial, casos clínicos y va a haber un espacio de preguntas y respuestas con cada uno de nuestros doctores, ¿ok? Entonces, empezamos con el creador y desarrollador del producto, además de ser el CEO de Orlight, Oren Gabay. Entonces, Oren, adelante. Gracias. Bueno, gracias por la introducción. Vamos a compartir esta pantalla y comenzamos de aquí. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, se ve y sí se escucha. Se ve y se escucha ahora en adelante. Sí, excelente. Muy bien. Entonces, déjame ocultar esto que me molesta. Ya. Bueno, es un orgullo estar presentando este producto y esta innovación que fue yo diría, una necesidad en el cual el doctor y el profesional que se dedica a la fleboestética había un espacio para un producto como este. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de la esclerosis y siempre enfatizamos el hecho de que la esclerosis o la escleroterapia química es el gold standard de la aplicación. No se ha descubierto aún algo que sea superador a la escleroterapia. Sin embargo, no es perfecta la técnica y tiende a perfeccionarse. Por lo tanto, buscamos siempre alternativas para tapar, digamos, esos agujeros donde la escleroterapia no nos completa. En el caso de, por ejemplo, aquí tenemos algunas limitaciones de la técnica, como es la hiperpigmentación, dosis limitada, el calibre, principalmente menor a 0,3 milímetros, difícil de punzar. No se puede aplicar en rostro. Pacientes que tienen fobia a los pinchazos, el dolor de los pinchazos, etcétera, hacen que busquemos alternativas para las cuales complementen esta técnica de escleroterapia y se perfeccionalice lo más posible. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el aporte del láser en sus diferentes versiones? Porque todos ustedes habrán escuchado que el láser se viene usando desde los años 80 y han pasado muchos láseres a ser parte de este universo
de tratamiento de telangiectasias, principalmente en miembros inferiores, y todos ellos apuntan a coagular y eliminar los vasos. Diferentes longitudes de onda han habido, que trabajan a diferentes potencias, y entonces lo que me puse como meta es tratar de reunir la mayor cantidad de atributos posibles del láser para que podamos llegar a un producto que esté más cercano de lo ideal. Y cuando hablo de ideal, hablo también del costo-beneficio. Por lo tanto, un poco de historia de los láseres. Fíjense la cantidad de láseres históricamente que han habido para el mismo fin. Es decir, si tantos productos se producen para el mismo fin, es que tal vez ninguno de ellos lo ha hecho en forma eficaz. Y es así. Por lo tanto, el láser es un complemento de la escleroterapia. Y la escleroterapia va a seguir siendo el gold standard y el láser un complemento. Y valga la redundancia. Entonces, ¿qué fue lo que yo sugiero para tener en cuenta a la hora de escoger un láser en mi práctica que pueda tratar el tema de las telangiectasias? Bueno, principalmente recordar que el objetivo target de las telangiectasias no siempre es el mismo. Las telangiectasias pueden estar a diferentes profundidades de la piel. Su coloración es importante a la hora de determinar qué láser vamos a escoger, porque los láseres se absorben a partir del color del pigmento. Que la mayoría de los pacientes declaren tolerancia al impacto del láser. Eso es fundamental porque hay muchos pacientes que dejan el tratamiento justamente por el dolor insoportable de los láseres. Que el resultado sea lo más corto posible, en cantidad más breve de sesiones, y no esperar resultados mágicos, que es lo que mucha gente piensa que el láser es. No, el láser no es magia, ¿ok? Y la buena indicación es el buen resultado. Bueno, tendemos a que haya poco daño en la piel, que abarque la mayor cantidad posible de tipos de piel, que eso en láser sí es algo limitante. Y en México principalmente es un lugar donde lamentablemente las pieles oscuras va a ser para algunos láseres de no poder tener en cuenta. Aquí no hay problema de dosificación como en la esclerosis química. Muchos de los profesionales en Latinoamérica necesitan un producto transportable, trasladable, que no sea un mamotreto donde ocupe medio consultorio. Bueno, yo voy tirando ideas que hacen a cómo tratar de que el láser sea lo más viable posible, que no necesite consumibles hoy por hoy en la economía que nos acompaña. Eso es lo que tratamos de hacer. Tender a tener menos consumibles. Y lo más importante, en muchos de los casos, son esos los valores. Y para terminar, yo siempre digo que cualquiera de los profesionales que se dedican a flebología pueden tener la solución al alcance de su mano para poder ofrecerle a sus pacientes. Y entonces, yo digo, esto no es lo que todo el mundo quisiera ver. Se borró la telangiectasia. ¿Esto es mito o es verdad? Ni mito ni verdad. Esto sucedió. Lo que no se sabe es si esa telangiectasia no se va a recanalizar al poco tiempo, si no fue un colapso inmediato y luego se rellene. Por lo tanto, todo resultado, tanto en esclerosis química como en esclerosis física en este caso, debe dejarse esperar unas 3 semanas a un mes para una segunda sesión eventualmente, y nada es como se ve en ese video, que magia y desapareció. Eso es lo principal que tienen que saber, que no existe nada que por arte de magia desaparezca. Y entonces el desafío es que yo me tomé, es poder ver si podemos lograr algo que dentro de todo sea lo más viable posible y que pueda cumplir con la mayoría de los requisitos que anteriormente mencioné. Claro que no va a poder cumplir con todos si queremos optimizar
su valor, su portabilidad. Y así, bueno, fue como vamos jugando con estos parámetros y estos datos que tenemos para saber, para decir, bueno, aquí hay un producto que si lo complementamos con la esclerosis puede ser interesante porque ataca donde la esclerosis no llega. Entonces, si yo tuviera que tener un láser para todas las telangiectasias, tendría que tener varios. No existe uno que sirva para todos. Por todos estos detalles que estoy mencionando aquí y que repito lamentablemente varias veces, pero los calibres, el tamaño del calibre de la telangiectasia, la profundidad, los colores, etcétera, la presión hidrostática en el caso de las piernas y la ley de gravedad, eso hace muy dificultoso el trabajo en piernas, a diferencia, por ejemplo, de telangiectasias de rostro. Entonces, a la hora de utilizar un láser para telangiectasias, no debo olvidar de dos cosas fundamentales. Una es la física del láser, y eso es conveniente conocerlo, por lo menos la base, y en eso nos ocupamos nosotros. Y la otra es la fisiopatología de las telangiectasias y cómo están desarrolladas y en qué profundidad se encuentran, etc. Estas son algunas fórmulas físicas que no vamos a entrar en detalle, pero sí tenemos que conocerlo a la hora de utilizar el láser. Y tenemos un parámetro aquí que se llama fluencia, que es la F, y que es la densidad de energía. ¿Cuánta energía en una unidad de superficie se va a aplicar? Y ese es el parámetro que nosotros vamos a utilizar para saber cuál es la dosis láser a aplicar. La teoría de la fototermólisis selectiva fue desarrollada por este doctor Rox Anderson en Harvard y nos acompaña de los años 80, ayudándonos a saber cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar a la hora cuál es la fluencia, esa F que mostré antes, para saber cuál es la fluencia, la densidad de energía que necesitamos para trabajar los vasos sanguíneos superficiales. Como ven en este cuadro, las longitudes de onda tienen una incidencia en tanto y en cuanto se profundizan y penetran la piel. Como ven, las longitudes de onda más cortas, en este caso estamos hablando del láser azul que tiene 445 nanómetros, penetran muy poco la piel. Si vamos el láser azul está más o menos aquí, ¿sí? Sería este rosa de aquí. Ven que penetra, es casi epidérmico, a diferencia del diag, que es el último, que penetra hasta la dermis. Entonces, son láseres que son de uso diferente. El diag no sirve para quitar telangiectasias muy superficiales y el azul no sirve para tratar telangiectasias o reticulares que están más en profundidad. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que una vez que la luz interactúa con la piel, hay una irradiación, sucede una absorción, y cuando no hay absorción, hay una reflexión o una dispersión. Que eso es lo que pasa con la luz azul. La mayor parte de la luz azul rebota al contacto con la piel y por eso penetra muy poca parte de la luz, que es por eso que nosotros usamos el láser azul para lesiones superficiales únicamente. Y entonces, no solo la longitud de onda es lo que debe tomarse en cuenta, como mostré antes en la fórmula, los parámetros que debemos tomar en cuenta son la potencia del láser, el tiempo de exposición del láser sobre la piel, el spot size o el diámetro de foco o la superficie del láser que va a ocupar ese disparo, y la repetición, si bien no se calcula en la fórmula, sí infiere en la tolerancia del paciente. Entonces, eso ya va a jugar en el tratamiento, y la frecuencia de disparo, o sea, la velocidad del tratamiento, también es uno de los parámetros a tener en cuenta. Y como ven aquí, en un corte histológico, no va a ser el mismo láser a aplicarse en esta longitud, en esta telangiectasia o en este vaso, que en este o en este. ¿Okay? El desafío que me propuse entonces era hacer un láser que reúna la mayor cantidad de beneficios. Y en Latinoamérica, el beneficio número uno es la economía, como siempre. Por lo tanto, ¿será que podré hacer un láser económicamente versátil para que la mayoría de los profesionales lo puedan tener? Y a eso
intenté, fue mi meta, y tratar de que sea lo más amigable posible en su uso, y claro, saber que va a ser un complemento de la esclerosis. Bueno, aquí un poco de hipótesis que es el que mayor pico de absorción tiene en la hemoglobina, como ven aquí en la curva, para comentarles un poco si alguien conoce de láseres, los láseres verdes, amarillos, están en esta zona de la curva, y los YAG o 980 o diodos están en esta zona de la curva, o sea, mucho por debajo, y la absorción del azul es lejos la más alta en hemoglobina, y por eso la elección de esta longitud de onda. Muchos de ustedes ya lo deben conocer. Este es el equipo, es totalmente transportable, de uso manual, está patentado como único equipo de alta fluencia para tratar de lesiones vasculares y pigmentarias. Gran equipo que está dando bastantes satisfacciones y se está imponiendo en el mercado de la fleboestética. Esa es su presentación en su maleta y su cargador. Y la dosis que nosotros instruimos a nuestros usuarios a usar es la que figura en la bibliografía internacional, que ya se viene publicando desde los años fines de los 90, con láseres de luz visible, que son similares en lo que es la cantidad de fluencia a utilizar. La fluencia recomendada en todos estos trabajos va entre 15 y 30 joules por centímetro cuadrado, que nuestro láser con tranquilidad lo provee. Esto es gracias a usar un spot size o un diámetro de foco muy pequeño, de 1 milímetro, pero porque nuestra lesión a atacar es pequeña. A veces me preguntan si este láser es ideal para angiomas planos o si trata angiomas planos. Bueno, no es la meta, porque un angioma plano tiene una superficie muy, muy grande y el spot size de este láser es muy pequeño. Entonces deberíamos recorrer mucha superficie con un spot muy pequeño y no es lo ideal. Por eso, este láser es ideal para telangiectasias o algunas lesiones pigmentarias pequeñas. Aquí vemos agrandado el spot size, como lo ideamos. Es un spot size de 1 milímetro por 0,5 elíptico. La potencia, aquí está errado, va de 0,1 a 3 watts. Y la fluencia que va hasta 70 joules por centímetro cuadrado, y la distancia focal es el palito que tenemos de 6 centímetros. ¿Y cuáles son las ventajas competitivas? Su precio, su portabilidad, al no tener consumibles, no hay nada parecido en el mercado mundial. Sus competidores son láseres enormes, caros y de similar resultado, y es útil para utilizarse en otras aplicaciones. Es increíble cómo cada vez le encontramos más aplicaciones. ¿Quién no es candidato para ser tratado con este láser? Ya lo dijimos, pieles oscuras, venas profundas como de mayor a medio milímetro debajo de la piel y venas de gran calibre. Para concluir, sigo diciendo y enfatizo el hecho de que la esclerosis es el gold standard, sin embargo no es perfecta. Ya sabemos que el láser ocupó un lugar importante para complementar el tratamiento, y eso es lo que tratamos de hacer, donde se absorbe la luz láser, diferentes profundidades donde se localizan las telangiectasias, y por ende no existe un solo láser que resuelva toda la patología. Recordar que los spot size o los tamaños de foco pequeños son para lesiones superficiales mucho mayores. El caso del Nd:YAG, que se usan spot size de 6 o 9 milímetros. La aplicación de frío es recomendada. Sin embargo, el tratamiento del Orskine Blue es bastante tolerable, y ahí ahora va a hablar el doctor Santuperi al respecto. Bueno, lo que hablamos, la teoría física del tratamiento láser, conocerla al menos para poder sacarle el provecho lo mejor posible, y no esperar resultados inmediatos ni mágicos. Un tratamiento eficaz puede tardar entre 1
y 3 sesiones. Hoy más que nunca, con las condiciones económicas que estamos, es necesario tener un aparato versátil, efectivo, barato, para atender la demanda número 1 del fleboesteticista de hoy, ¿no? Y con seguridad no está dicha la última palabra y seguimos investigando y trabajando para conseguir una segunda o tercera generación en el futuro. Y quiero dar lugar ahora al doctor Santuperi para que dé su experiencia clínica y más tarde estoy aquí para responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Oren. Entonces, ahora continuaremos con el doctor Walter Santuperi. Él es especialista en cirugía general y flebología, cirugía láser y curación avanzada de heridas. Entonces, adelante, doctor. Bueno, buenas noches, buenas tardes para allá. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de transmitir un poco la experiencia con este láser en todos estos años, desde el desarrollo preclínico al clínico y bueno, lo que es hoy en la actualidad la ampliación de sus indicaciones. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, voy a tratar de hacer una breve introducción y después lo que más me interesa es poder mostrar la experiencia clínica en todos estos años de desarrollo y más que nada poder responder las dudas, preguntas y las inquietudes y si hay alguien que está utilizando el equipo, poder compartir experiencia. ¿Por qué es importante tener en cuenta como flebólogo las telangiectasias? Porque es la patología más frecuente en el consultorio y es la consulta estética más importante. Nosotros definimos como telangiectasia aquellas dilataciones que tienen de 0,1 a 1,5 o 2 milímetros, y de venas reticulares, aquellas de 3 a 6 milímetros. Esto es importante para después interiorizarse en el protocolo de tratamiento. En cuanto a la clasificación, y esto es importante también para la elección de los pacientes pasibles de tratamiento con láser, es en simples y complejas, que es la clasificación más importante. ¿Por qué? Porque aquellos que son simples, es decir, que no tienen vasos nutricios, son los candidatos ideales para la aplicación del láser transdérmico. Y las complejas quizás son pasibles del gol estándar que hoy es en el mundo, como la escleroterapia, y quizás en un segundo tiempo, o a veces en simultáneo, el uso del láser transdérmico. Después, obviamente que la clasificación se pueden subdividir en lo que es localizadas y difusas, en lo que tiene que ver con el color, ya sean rojas, azules o mixtas, y en cuanto al aspecto morfológico. Pero me parece que es importante poder identificar aquellas telangiectasias que son simples de las complejas en cuanto a la utilización de un transluminador y evaluar si tienen o no vaso nutricio. Algunos ejemplos de cuáles no serían los candidatos ideales para el comienzo. Esto es un paciente con claramente telangiectasias visibles en la imagen a la izquierda, y totalmente distinto la imagen de la derecha, donde es una paciente con telangiectasias rojas, finas, de menos de 1 milímetro, sin vasos nutricios, en donde la escleroterapia a veces es un interrogatorio porque la accesibilidad a las agujas no es tan sencilla. En cuanto a esto, hoy en el mundo la escleroterapia sigue siendo el gol estándar y aparecen, según el tipo de telangiectasias, los distintos tipos de láseres para tratar este tipo de patologías, donde lo más complejo de todo esto es que tenemos que encontrar un equipo dentro de una multiplicidad de equipos y muchísimas variables en cuanto a los parámetros de utilización. Esto hace que se confundan, que se generen parámetros totalmente heterogéneos, donde no sean reproducibles las técnicas y uno puede leer un trabajo y después cuando lo quiere aplicar no tiene una repercusión, un resultado clínico. Por eso es muy importante que el equipo que vayamos a tener sea versátil, que nos permitan utilizar en distintos tipos de patologías, que sea eficaz y que tenga una relación costo-beneficio, tanto para nosotros los cirujanos como para los pacientes.
Como les decía, es fundamental la utilización de transluminación para ver qué pacientes tienen vasos nutricios, porque estos serían, dado que son venas de 3 a 6 milímetros, más profundas, serían casos típicos para comenzar con la escleroterapia y luego quizás en otro momento indicar una finalización de tratamiento a las telangiectasias residuales láser. Totalmente distintos es estos casos en lo que tiene que ver con telangiectasias finas, rojas, ya sea con escleroterapias vírgenes o lo que son vasos de neovascularización o matting, donde la escleroterapia es mucho más compleja y quizás abre un abanico al tratamiento con láser. Estos son más casos donde uno podría pensar inicialmente que el láser transdérmico tendría una aplicación de primera elección. Cuando uno tiene que buscar un láser, necesitamos que este sea seguro, que sea eficaz, que sea reproducible, es decir, que tenga parámetros objetivos que nosotros podamos colocar en el equipo y poder trabajar sobre el paciente y que sea costo efectivo. Esto es un poco lo que comentó Oren en cuanto a la parte física y lo que tiene que ver con la teoría de la fototermosis selectiva. Nosotros lo que vamos a manejar es la longitud de onda que es fija en el equipo, es un equipo de luz visible, la afluencia, la duración del pulso, y esto va a tener en cuenta, nuestro objetivo va a ser tener un equipo que produzca una lesión, un daño fototérmico con el menor efecto colateral en la piel adyacente. ¿Por qué? Porque si no nos sacaría una telangiectasia y nos dejaría un daño en la piel, ya sea traducido en lo que es una discromía o una lesión visible con daño, digamos, con cicatriz. Teniendo en cuenta los picos de absorción, nosotros vamos a trabajar con un láser entre 418 y 450 nanómetros, que es la luz azul. Y algo que es fundamental, como vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la epidermis, en lesiones bien superficiales, nosotros necesitamos que tenga la menor penetración posible. De hecho, si nosotros pensaríamos en tratar otro tipo de telangiectasias, estaríamos cerrando la estrategia de indicación. Por ende, necesitamos como target para vasos menores de 1 milímetro que tenga poca penetración. Las variables de ancho de pulso del equipo van a oscilar entre 25 y 100 milisegundos, que sea tolerable el dolor, que sea inocuo, que sea seguro y reproducible. La potencia que podemos manejar oscila entre 0,1 a 3 watts, con una frecuencia de disparo que va entre 1 y 8 Hz, teniendo de esta forma la posibilidad, como decía Oren, de conseguir una fluencia que nos garantice un resultado. Para eso necesitamos que sea entre 15 y 30 joules por centímetro, y que sea un equipo portátil, ¿sí? Porque si no tenemos el inconveniente de tener un mega kit. En el periodo inicial de tratamiento, comenzamos en el 2018, donde se incluyeron 112 pacientes que solamente eran portadores de telangiectasias. ¿Cómo se hizo? Se hizo un examen clínico, con fotografías, con Doppler, y se tomó a aquellos pacientes que solamente tenían telangiectasias de 0,1 a 1 milímetro, y se excluyeron los pacientes que tenían vasos reticulares. ¿Para qué? Para tratar solamente de evidenciar la eficacia clínica del láser y no en la combinación con la escleroterapia. Las sesiones fueron uni o bilaterales, tratando entre 2 a 6 cesáreas por sesión. Lo que se utilizó como parámetro fue un pulso de 50 milisegundos. Inicialmente habíamos comenzado con 100 milisegundos, después vimos que el mejor pulso era de 50, una potencia que osciló entre 1, 1,6 y hasta 2 watts según la tolerancia del paciente, y una frecuencia entre 4 y 8. No se utilizó elastocompresión. El control se hizo a las 2 y 4 semanas, tiempo suficiente para evaluar si necesitaba una nueva sesión, que en total fueron como máximo 3 sesiones. Como les decía, todos los pacientes fueron sometidos a transluminación, y aquellos pacientes que tenían vasos reticulares fueron excluidos inicialmente de este trabajo para evaluar solamente la eficacia del láser transdérmico. Todos los pacientes fueron CEAP1, con un seguimiento mínimo de 6 meses y un parámetro entre 1 a 3 sesiones. En este caso, la verdad que inicialmente comenzamos trabajando con frío local, ya sea en aerosol o frío por contacto, y lo que fuimos viendo a lo largo de los pacientes de las sesiones es que no se necesitaba frío, y que la gran mayoría de los pacientes tenían una muy buena tolerancia aún sin frío. En ningún caso se debió abandonar el tratamiento por intolerancia, y la potencia máxima utilizada fue hasta 2 watts. La técnica de tratamiento
tiene 1 milímetro, eso facilita que se puedan trabajar sobre lesiones bien superficiales sin daño colateral, y se hizo 1 o 2 pasadas por vaso. Les voy a mostrar algunas imágenes de lo que fueron los pre y post tratamientos entre las glacias finas y rojas. Recordemos que estos son los casos iniciales donde trabajamos sobre pacientes que tenían telangiectasias simples, es decir, sin vasos nutricios. Este es un paciente con un video mostrando la tolerancia, sin frío, y con 1 o 2 pasadas por vaso. Ese es el post inmediato. Estos son casos donde cuando uno revisa en el consultorio, no es el caso ideal para comenzar con un paciente y obtener buenos resultados con la escleroterapia, dado que son telangiectasias difíciles de tratar debido al calibre de los vasos y la coloración donde las rojizas tienen mayor presión y eso hace que sean más rebeldes de la escleroterapia, y son pacientes pasibles de tratamiento con láser. Estas fotos de la imagen superior son el pre y el post luego de 2 sesiones. Similar, telangiectasias finas con vasos que miden menos de 0,1 milímetros y luego 3 sesiones, una reducción significativa, tanto visible como objetiva. Todos estos casos son solamente tratados con láser para ver la eficacia puramente del equipo. Este es el previo, la imagen post. Lo que hice ahora en no buscar un resultado óptimo, sino que el que importa es el de los 30 días. Fíjense que este es un paciente con una sola sesión, que obviamente requiere un retoque más, pero la reducción comparado con la primera imagen fue altamente satisfactoria. Un paciente con telangiectasias finas rojas de cara externa de rodilla, cara externa de muslo, cara externa de muslo. Es un paciente que lo incluí para ver las distintas dos cosas, para mostrar los distintos tipos de eficacias, aún siendo la misma paciente y con la misma técnica. Fíjese que en la superior la eficacia fue del 100% y en la inferior del muslo anterior fue una reducción significativa, pero todavía tiene para hacer una nueva sesión. Y esto que está en el medio son las costras o flectenas simples que se producen en gran parte de los pacientes, pero que no se traducen luego a los 20, 30 días en el control en ningún tipo de discromía ni lesión cutánea, sino que curan ad interum. Un caso complejo con un matting post-escleroterapia, donde a veces la reescleroterapia es difícil de practicar, donde quizás acá la combinación de métodos, como puede ser la luz pulsada o en este caso el láser transdérmico, nos ofrece una terapéutica posible de realizar y con un resultado bastante óptimo. Entonces son más casos de telangiectasias finas, aisladas, simples, con una buena resolución con el láser. Este es un video cortito para mostrar la técnica, una potencia de 2,2 sin frío. Fíjense la buena tolerancia del paciente. Una telangiectasia, repito, fina, de 0,1 milímetros, roja, aislada, sin vasos nutricios, que es la indicación ideal para comenzar con un láser transdérmico. Este es el caso que mostrábamos recién, el antes y el post, con una sesión. En cuanto a todos estos pacientes iniciales, evaluamos qué complicaciones locales tuvimos, teniendo en cuenta que necesitamos un equipo que sea eficaz, pero que también sea seguro. Es decir, esa seguridad tenía que ver con las complicaciones locales, porque es una consulta flebostética y si transformábamos una telangiectasia en una lesión de piel, la eficacia, digamos, no iba a contemplar las complicaciones locales. En este caso, en todos estos pacientes, en ninguna situación se produjeron úlceras, ni discromías, ni cicatrices. Sí, esas flectenas o pequeñas costras que les mostré en ese caso,
que en muchos casos es frecuente, pero que curan ad interum. En síntesis, el láser transdérmico es un excelente método complementario para aquellos que se dedican a la flebología y a la fleboestética. Es seguro, tiene muy buena tolerancia. Lo más importante que es reproducible, es decir, que aquel que compra un equipo y que lo quiere manejar va a utilizar parámetros que no dependen solamente del fleboterapeuta, sino que en el equipo se pueden parametrizar y ser objetivos, que sea económico y que sea portátil. Obviamente que hay muchas cosas para publicar, para mejorar y para afianzar conclusiones. Y lo más importante, cuando a veces nos consultan y nos preguntan sobre la fleboestética, esto no reemplaza de ninguna manera la escleroterapia, sino que la complementa. Y quizás la puerta de entrada para el láser transdérmico son aquellos pacientes que yo les mostraba, en donde son telangiectasias aisladas, finas y rojas, o como complicaciones de la escleroterapia, como puede ser un MATI, una neovascularización, donde las telangiectasias son muy difíciles de tratar con agujas y ahí es la indicación, digamos, estándar del láser. Después, a medida que fueron pasando los años, fuimos aumentando las indicaciones y de pasar de un tratamiento único, como les mostré en estos casos, empezamos a usarlo en forma simultánea o en forma diferida complementaria a la escleroterapia, ¿sí? Como en estos casos, donde iniciábamos el tratamiento de las telangiectasias en los vasos nutricios con escleroterapia y aportábamos en simultáneo láser a la parte, digamos, arborizada y fina de las telangiectasias. Estos son más casos similares, donde combinamos ambos métodos. Para los vasos más gruesos y profundos, la escleroterapia, y para los vasos finos y superficiales, el láser. Fíjense que los resultados estéticos son muy satisfactorios con la combinación de métodos, generando un aporte también al marketing del consultorio y a la eficacia. Como conclusiones, como decíamos, no reemplaza la escleroterapia, aporta soluciones donde la punción es compleja, es una herramienta adicional, tiene una muy buena relación costo-beneficio comparado con lo que es el mercado, es seguro y tiene una muy buena tolerancia, y lo más importante para nosotros como médicos, que es reproducible. Obviamente que si yo tengo este paciente, este es un paciente que a nadie se le ocurre hacer láser, es un paciente ideal para la escleroterapia, con vasos nutricios de un gran calibre, con un complejo arborizante, con múltiples telangiectasias. Ahora bien, cuando yo tengo este paciente, es el que uno se me abre la incógnita, y que si yo no dispongo de un equipo de láser, quizás el tratamiento con la escleroterapia puede ser insuficiente. Como decía Oren, esto fue abriendo la óptica de utilizaciones, y les voy a mostrar brevemente, porque no viene, digamos, a la presentación, pero otras aplicaciones en la clínica, digamos, de la utilización del láser transdérmico. Lo que lo hace un equipo hiperversátil, no solamente portable, ¿sí? Esto es un léntigo, o sea, son pigmentaciones, papilomas múltiples con mínima lesión de piel y un gran resultado estético satisfactorio. Angiomas faciales, que acá se comporta, es aún más interesante la patología, porque acá no influye la presión hidrostática como sí influye en las piernas. Entonces en los angiomas faciales el resultado es, igual que en las telangiectasias, es fascinante, porque con una sesión se logran resultados visibles muy interesantes. Estos son pequeños angiomas, queratosis seborreicas, es decir, la aplicación digamos, del equipo tiene una sinfín, digamos, de indicaciones en lo que tiene que ver también con la dermatología. Bueno, desde ya muchas gracias, y bueno, lo más importante sería compartir preguntas y todo lo que quieran acotar en cuanto a la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla al doctor Walter. No hay preguntas.
Walter, buenas noches. Daniel Indaburo desde Colombia. Sí, Quería buenas noches. preguntarte, cuando la haces combinada con escleroterapia, ¿la escleroterapia la haces con líquido o la haces con espuma? En general, lo que tiene que ver con telangiectasias y con venas reticulares, yo particularmente trabajo todo líquido. O sea, trabajo con espumas para cuando son ya venas tronculares, no en estratos dérmicos o epidérmicos. Trabajo con polidocanol al 0,5 en forma líquida. Muchas gracias, perfecto. Walter, ahí el doctor Martín Román pregunta cuáles son los parámetros que utilizás en hiperpigmentaciones. O sea, el equipo tiene una gran ventaja que realmente fuimos viendo con el desarrollo, es que es muy tolerable y permite lo que inicialmente comenzamos a trabajar con una potencia de 1 watt, llegar hasta 2 a 2,4 watts simplemente con la aplicación de frío. En general usamos no un método continuo, sino con frecuencia de 4 a 8 y con una potencia de 2 watts. ¿Y en ancho de pulso 25 o 50? 50. Hola, buenas noches. Soy el Sí, doctor buenas noches. Sotero de Córdoba, Argentina. Quería hacerte un par de preguntas. ¿Solamente usas polidocanol o a veces también usas glicerina crómica? No, Para el escleroterapia? utilizo solamente polidocanol. Siempre trabajo con polidocanol, ya sea en lo que es en forma de espuma, ya sea, digamos, endovascular, en lo que es FOAM, ecoguiado, como en lo que es fleboestética. Quizás lo que varía la concentración, pero en lo que es fleboestética nunca supero el 1%, en general uso 0,5. Bueno, otra pregunta. Cuando pasas el láser, digamos, primero se hace una línea roja sobre el vasito o queda una línea blanca, digamos, blanquecina. Después, bueno, cuando se hacen la pequeña escarita, que las tengo en forma seguida, digamos, ¿qué producto Sí. usas? O sea, son dos preguntas, pero si me podés responder las dos. Cuando lo aplico, nunca busco es decir, el blanqueamiento de la zona. En realidad, no es que hago 2, 3, 4 pasadas hasta lograr que se blanquee, que quizás es un error frecuente a veces en hacer varias pasadas buscando una resolución inmediata, y eso es lo que a veces nos pasaba inicialmente, que generamos más costras. En realidad hago 1 o 2 pasadas máximo por vaso, y no uso ningún producto para esas. Yo mostré ese caso ahí porque es algo frecuente que pasa, en algunos casos más, otros menos, depende también del tipo de epidermis, pero no utilizo ningún tipo de crema, ni con corticoides, ni gel de parinas. En realidad, lo que sí, obviamente no sol, porque eso genera una discromía, y tardan, digamos, entre 14 y 20 días, y después cuando cae la escara, digamos, no deja secuela, queda íntimo, pero no uso ningún producto para las costras. Sí, En cuanto a no tomo sol. sí, pero en cuanto o sea, todo depende de la telangiectasia que tengas, me imagino, para que tenga menos blanqueamiento, que se ponga muy rojo a veces, porque a veces he tenido reacciones Sí, alérgicas cuando se pone muy rojizo, es la sí, velocidad con que pasas el pin, ¿cierto? sí, sí, sí. Y la velocidad de disparo también, por supuesto, ¿no? Sí, por eso inicialmente trabajaba con pocos disparos, y hoy, si tiene buena tolerancia, trabajo entre 4 y, bueno, 8, que sería el máximo, pero en general trabajo en 4. Sí, yo trabajo igual. Y lo otro, sí, nosotros usamos a veces cuando hace la línea la blanquecina de las telangiectasias, y ya sabemos que nos puede ocurrir, será que habrá que pasarlo más rápido, digamos, para que no deje tanta línea blanca. Y la otra es que siempre damos después el Crafine o el Cicatul para tratamiento por las dudas si produce la lesión. ¿Usás algún otro producto si tenés lesión o no?
O sea, en algún momento ahora teníamos una elección, me imagino, ¿no? Sí, pero vos sabés que fui alternando. En una época usaba hidrocortisona como al 1% como antiinflamatorio, y también usaba los geles, y en realidad, digamos, a medida que fuimos parametrizando mejor la afluencia. Perdón, se cortó justo. ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? Sí, ¿Sí? se cortó justo. No, decía que inicialmente había empezado a trabajar con 100 milisegundos, y cuando bajamos a 50, la incidencia de costras bajó mucho, y también el hecho de hacer pasadas más rápido, lo que vos comentabas. Sí, igualmente por ahí los pacientes se quejan porque tienen que venir 3 veces por lo mismo, y bueno, pero habrá que volverle a explicar que, como dice Goren, que no es un tratamiento definitivo y que, como le decimos a los pacientes, es una enfermedad venosa, una enfermedad que no tiene cura definitiva, así que bueno, será cuestión de hablar bien mejor con los pacientes. Sin duda, yo lo que creo que es fundamental y que es muy característico es el mismo paciente tiene telangiectasias faciales y telangiectasias en miembros inferiores, y la fisiopatología es totalmente distinta. O sea que no es solamente el calibre del vaso, porque en lo que es facial, realmente el resultado es fascinante, porque ahí no influye la presión hidrostática. Entonces es mucho más sencillo trabajar en facial que en lo que tiene que ver con piernas, que influyen un montón de otros factores, y por eso uno quizás no tiene que ser tan introspectivo y tratar de lograr hacer toda una sola sesión en cuanto a lo visible, porque ahí es cuando aparecen por ahí mayores posibilidades, digamos, de generar costras o alguna discromía. Sí, he tenido 3 pacientes con telangiectasias faciales y hay uno que he tenido que tratar varias veces porque demora, pero al final el resultado es bueno. Y sí, uno a veces, lo que pasa es que por ahí nos apuran los pacientes, porque en vez de empezar en abril, llegan en septiembre, octubre, acá en pleno calor, y quieren tener el resultado rápido. Bueno, uno les explica que se hace lo que se puede, creo, ¿no? Y lo que le conviene al paciente también. Sí, sí, sin dudas. Bueno, muchas gracias. No, a vos. Si me permiten un segundo, agregar algo, porque me hicieron acordar, esto sucedió en Brasil hace poco, cuando un cirujano vascular da una conferencia y dice que en Brasil, por lo menos, y no sé en nuestros países qué sucederá, pero los dermatólogos no están queriendo atenderte en las telangiectasias de rostro. Y está todos esos pacientes yendo a los vasculares. Por lo tanto, hay que aprovechar el momento, por lo menos si eso es la tendencia también en nuestros países, a los pacientes, porque hay muchos pacientes con telangiectasia de rostro que quieren una solución y los dermatólogos tratar. ¿Te gustan las pelis? Bueno, yo creo que Oren tuvo problemas de conexión. Entonces, en lo que regresa, vamos a continuar. Muchas gracias, doctor Santuperi. Y seguimos con la presentación del doctor Larry Romero Espinosa, con especialidad en cirugía general, egresado del Hospital de Especialidades Siglo XXI, subespecialidad en angiología, cirugía vascular y endovascular, egresado del Hospital Adolfo López Mateos, médico adscrito en el Hospital Adolfo López Mateos en la Ciudad de México, y que está realizando práctica privada en el Hospital San Angelín Universidad en Ciudad de México. Adelante, Larry. Muchas gracias. Déjame ver.
No sé si ahí se ve. ¿Se escucha y se ve esa presentación? Sí te escuchamos bien, pero no vemos la presentación. A ver, déjame. A ver. No sé si ya. Sí, ya la vemos. Ok. Buenas tardes, un gusto estar aquí en este webinar y por la invitación de Orlai y de Oren para presentarlo la experiencia que tengo con este láser. No tengo mucho tiempo realmente, así como el doctor Santuperi, pero bueno, un año de utilizar el producto creo que ha permitido evolucionar sobre todo lo que es mi práctica en fleboestética en consultorio. Entonces, pues ya hemos comentado previamente cuáles son los tipos de lesiones que pueden ser tratadas con láser y escleroterapia. Duffy propuso una clasificación en la cual va a proporcionar una valoración tanto clínica que al mismo tiempo nos va a permitir dar el tratamiento terapéutico para este tipo de telangiectasias tipo 1. Son todas esas arañas vasculares de 0.1 milímetro. Las tipo 1A se refiere al mapping post-escleroterapia. Tipo 1B son aquellas comunicantes que siempre van a tener venas alimentarias o nutricias que forman parte del sistema reticular, que muchas veces también pueden tener reflujo y que incluso también podemos llegar a tratar con escleroterapia guiada por ultrasonido. También están las tipo 2, que son telangiectasias mixtas o más complejas, tipo 3, venas reticulares ya de 2 a 8 milímetros y tipo 4, venas varicosas. Ya hemos visto todos los patrones que pueden tener, entre los que están los más frecuentes, los lineales que se encuentran sobre todo a nivel de cara interna de pierna y los arborizantes. También se pueden clasificar en forma simple, arborizada, en forma de araña o papular. Actualmente existen múltiples herramientas para el tratamiento de los pacientes con problemas estéticos en cuanto a patología venosa. Tenemos todos estos que mencionamos: la escleroterapia líquida, el láser transdérmico, la escleroterapia con Stumar, el láser endovenoso, radiofrecuencia transdérmica y aparatos que nos permiten esto, como los de realidad aumentada, los transiluminadores, documentación fotográfica y la ecografía. Entonces, ¿qué dicen las últimas guías respecto a los tratamientos estéticos? Entonces, tenemos una guía que es la Guía Europea de la Sociedad Vascular de Cirugía del 2022, en febrero se publicó, y las nuevas recomendaciones en cuanto al tratamiento de venas reticulares y telangiectasias mencionan 3 cosas importantes. Pues aquellos que van a ser sometidos a este tipo de tratamientos, pues bueno, siempre se debe realizar un ultrasonido Doppler para buscar incompetencia venosa de troncos asociada y que se deba tratar antes de tratar este tipo de pacientes. Y posteriormente está la escleroterapia, que es la primera opción, como ya lo dijeron en pláticas previas, para el tratamiento de este tipo de reticulares. Y el láser transcutáneo, con un buen nivel de evidencia, clase 2A, se recomienda o es considerado el láser para el tratamiento de las telangiectasias. Entonces, ya desde los 80s, como decía bien Oren, se han tratado de comparar los resultados entre láser y escleroterapia, pero bueno, siempre se ha concluido que la combinación de las dos es mejor. Al principio pues, se pensaba que era mayor la escleroterapia, después estudios que mostraban sin diferencia estadística entre uno y otro, y finalmente superioridad del láser, definitivamente. Entonces, la combinación de láser con esclerosante inyectado puede disminuir la cantidad de terapia para lograr un resultado óptimo y al mismo tiempo mitigando los efectos colaterales de cada una de las terapias. Entonces, en nuestro flujograma de evaluación de estos pacientes, pues siempre vamos a hacer lo que es el ultrasonido Doppler venoso para determinar reflujo superficial o profundo. Si no hay evidencia de afección de reflujo profundo o superficial en estos pacientes, pues bueno, se pueden tratar directamente lo que son las telangiectasias y venas reticulares. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos varias. Primero está lo que es el láser transdérmico, que son estos equipos que mencionaban previamente, el Alexandrite, el KTP, el NdJack,
que son láseres que a través del tiempo han permitido un tratamiento adecuado de esta enfermedad superficial. También tenemos otra opción, está la escleroterapia más radiofrecuencia. Antes de tener esta opción que es el láser 445, las venas, las telangiectasias rojas finas, muy delgaditas, era imposible llegar ni con el láser transdérmico, a pesar de que tiene focos que permiten el tratamiento de reticulares, por ejemplo, de 2 milímetros. Este tipo de reticulares tan finas casi no se puede lograr. Entonces, la escleroterapia con radiofrecuencia, en este caso el PhysioSkin, es un dispositivo que ahorita vamos a ver rápidamente y que permite convertir las radio alta frecuencias, las ondas de radiofrecuencia en calor para generar una lesión en el vaso. Y finalmente, el láser Skin Blue mezclado con escleroterapia ha permitido una mayor eficacia en el tratamiento de las telangiectasias y un mejor resultado estético. Entonces, estos son los láseres transdérmicos para el tratamiento de telangiectasias y reticulares, que normalmente, pues bueno, aquí en México tenemos, apenas acudí a un congreso de láser de la Sociedad Mexicana de Láser. Realmente los dermatólogos están muy enfocados aquí en tratamiento de enfermedades o lesiones vasculares en cara, la verdad, pero me di cuenta de que el tratamiento de enfermedad venosa en miembros inferiores, casi nadie la ve. De hecho, los 3 ponentes que fuimos a participar, las preguntas para nuestras ponencias fueron pocas y más sobre todo las dudas que se tenían para lo que es tratamiento de telangiectasias en cara. Entonces tenemos estos equipos, el iDevo, el Harmony X Pro, que es el que tenemos nosotros en nuestra clínica, y el Nordlis de Candela, que es muy intuitivo, ese láser es bastante bueno, pero sin embargo, ninguno de estos va a permitir tratamiento, y la verdad es que son muy costosos, ¿sí? Entonces, la escleroterapia con radiofrecuencia, esta combinación de 2 técnicas, la propuso una compañera mía, la doctora Nora Elena Sánchez Nicolás, lo publicó en el 2017, y pues bueno, es la combinación de lo que es el gol estándar, que es la escleroterapia, y la radiofrecuencia. Entonces, en este caso, siempre estaba dirigido sobre todo a tratar estas telangiectasias alimentadas por reticulares nutricias. Una vena reticular podemos ver en la imagen, tipo 1B de Duffy, y que son las más frecuentes. Y estas, aquí en este video podemos ver la aplicación de la radiofrecuencia. La verdad es que la aplicación de esta técnica es buena, sin embargo, uno puede tardar mucho tiempo. Ya vemos que es como ir tatuando poco a poco la venita. Sí tiene su forma de aplicarla, la angulación, la fuerza con la que penetra, para no generar lesión en la piel, ¿no? Entonces, desventajas, pues el efecto estético requiere muchas sesiones, no son 2, 3, son hasta a veces más de 3. Todos los pacientes presentan costras post-tratamiento, la curva de aprendizaje en cuanto a la programación del uso del filamento es un poquito tardada, cada vez está más en desuso porque hay nueva tecnología como es el láser, y las ventajas que se tenía sobre todo era que cualquier fototipo de piel se puede tratar con este dispositivo y hay mínima lesión en tejido circundante, es decir, las quemaduras que se pueden ver en láser, la verdad es que son absolutamente cero visibles, ¿no? Entonces, finalmente la escleroterapia con el láser Skin Light, está diseñado para tratamiento de lesiones vasculares en cara y miembros inferiores, específicamente telangiectasias rojas finas. Algo que también nosotros llegamos a utilizar es para el matting telangiectásico secundario a otros pacientes que pueden llegar a la consulta ya con matting de escleroterapia previa, ¿no? Entonces, este es el equipo, haciendo una más referencia que ya han mencionado, la longitud de onda que puede alcanzar, 445, la afluencia, la frecuencia de pulso que puede ir hasta 8 Hz o que puede ser modo continuo, y el spot size, que es la verdad la ventaja de este equipo, que es de 0.5 a 1 milímetro, que va a permitir el tratamiento de esas telangiectasias sumamente finas, ¿no? Entonces, protocolo que nosotros seguimos normalmente previo al tratamiento de estos pacientes es una historia médica completa. Realizar el ultrasonido Doppler es súper importante, ya que si no se tiene sospecha de enfermedad subyacente, realmente estos pacientes no son candidatos a realizar el tratamiento estético de inicio. Que hayan tenido recién exposición al sol, al bronceado, eso impide realizar de inmediato el tratamiento. Recientes tratamientos de piel, por ejemplo, de láser para depilación, tengan enfermedades de la piel, algún tipo de dermatosis no tratada, sobre todo en las zonas que vamos a revisar, y historia de hiperpigmentación o cicatrización postinflamatoria.
Definir el fototipo de la piel, ya que este tipo de láser solamente se va a aplicar en fototipos 1, 2, 3, que es realmente piel clara. Algunas otras recomendaciones que tenemos, pues nosotros siempre les damos nuestro, lo que es un resumen completo de los cuidados que debe tener antes y después del tratamiento. En este caso, vemos una imagen que es la imagen del resumen que nosotros le damos a estos pacientes antes de someterse para cualquier duda. Especialmente, bueno, la exposición de piel o radiación ultravioleta previo y después al tratamiento con láser va a incrementar el riesgo de efectos secundarios, especialmente de quemadura térmica o despigmentación. Por eso es que se les platica esta situación, sobre todo porque son pacientes que nos tocan y es real, que vienen o que van a ir a la playa recientemente y quieren mostrar sus piernas. En caso de no haber bronceado recientemente, se puede usar protector solar amplio espectro de SPF 50 e iniciar 4 a 2 semanas previo al tratamiento. El tratamiento láser no es un procedimiento indoloro, es repetirles a los pacientes, sí hay molestia, pero la verdad es que es bastante tolerable, pero una sensación de totalmente ausencia de dolor no lo es, ¿no? Aún más, la anestesia no es recomendada porque el dolor es el mejor sistema de alarma para prevenir efectos secundarios por destrucción del calor. Realmente pacientes que mencionan que les duele es porque estamos haciendo algo mal. Y sobre todo hay que ofrecer resultados reales versus expectativas del paciente. Explicarles a ellos el grado de enfermedad que tienen y en cuanto al aspecto estético, algunos pacientes van a tener realmente buenos resultados y algunos otros no. Pero eso va a depender de la selección adecuada del paciente. Tenemos pacientes como estos que finalmente, valorándolos, sí pueden ser tratados con escleroterapia más láser Northern Blue, porque vemos también estas venitas alimentarias que seguramente con el transiluminador se pueden identificar mejor. Son estos pacientes candidatos a tratamiento. Sin embargo, estos pacientes que podemos encontrar también en consulta no son candidatos a este tipo de terapias. De hecho, estos pacientes normalmente los tratamos incluso con microflebectomías, escleroterapia coguiada por ultrasonido con espuma, ¿no? Después, el segundo paso es una adecuada técnica de escleroterapia, siempre seguir las reglas de escleroterapia, en este caso siempre tratar las varices como primera opción, después las venas reticulares, finalmente las telangiectasias azules y finalmente las rojas, ¿no? Que a estas normalmente las vamos a tratar ya que hayamos tratado las previas con escleroterapia. Los esclerosantes, pues tenemos que considerar los tipos. Si utilizamos el polidocanol al 0.5%, podemos llegar a veces, muy rara vez si ocupamos glicerina, pero es como en una etapa secuencial después de que quedan todavía muchísimo más pequeñas, pero es muy rara vez la que utilizamos. También combinaciones de esclerosante, algo que también utilizamos nosotros, es polidocanol con con glucosa 75, es una glucosa que se trae de Brasil, pero realmente el efecto es muchísimo mejor que solamente el polidocanol. La concentración, pues obviamente varía dependiendo del calibre de la vena y si es líquido o espuma, dependiendo del diámetro del vaso. Tercer paso, la configuración de parámetros. Ya habíamos mencionado todos los parámetros que tiene nuestro equipo y los con los que normalmente nosotros, o bueno, al menos aquí en nuestra clínica trabajamos, es potencia de 1.6, frecuencia de 4, pulso de 50, logrando una fluencia de 20, que es lo que comentaba el doctor Santuperi, que es realmente la fluencia entre 20 y 30 joules por centímetro cuadrado, es lo que debemos manejar. Finalmente, la aplicación del láser, va a depender de la frecuencia con la que haya los disparos, la velocidad a la que se va a usar. Nosotros utilizamos lupas realmente para este tipo de tratamiento. Como son telangiectasias finas, nosotros hemos visto que el uso de lupas mejora mucho más el efecto porque hay finas muy, muy pequeñas, sin embargo, en forma macro se pueden apreciar y logramos así un efecto mejor. Y también nosotros sí usamos hielo local, sí es cierto que la mayoría de los pacientes lo tolera. Hay unos comentarios que de repente algunos pacientes nos hacen que después de un rato, como seguimos zonas amplias, a veces de repente, dicen es como si se acumulara el calor. Entonces el hielo disminuye esa sensación, no es dolor, pero les ayuda bastante. Aquí tenemos un video de un paciente en el cual nosotros estamos aplicando el hielo local. Y vemos esa telangiectasia simple, fina. Realmente no se encontraron venas nutricias antes de tratarlo. Y aquí podemos ver a las
la velocidad con la que utilizamos el láser no es tan rápido. Si fuera continuo, llegando a los 8 Hz, entonces tendríamos que pasarlo más rápido porque los disparos son más rápidos, ¿no? Pero esa es la velocidad con la que normalmente se puede utilizar este láser a esos parámetros. Entonces, aquí tenemos el resultado de la misma zona ya tratada, ¿sí? Algunos pacientes sí generan esa pequeña imagen de, con lupa se ve muy bien, como si fuera una pequeñísima cicatriz encima de la vena que tratamos, pero hay algunos que no lo presentan, ¿no? Aquí tenemos otro paciente que fue seleccionado para el tratamiento de láser, más escleroterapia. Obviamente se hizo primero la escleroterapia y alguna zona. Y aquí vemos que también utilizando lupas y utilizando láser podemos ir siguiendo estos trayectos con el distanciador y muy seguro con la guía. Recomendaciones post tratamiento. La mayoría de las sesiones van a requerir más de una sesión. Después del tratamiento con láser, la piel aparece levemente eritematosa e inflamada, eso hay que advertirlo a los pacientes. No hay que rascarse, eso es súper importante porque hay pacientes que de repente se quieren rascar incluso las costritas que se forman. De 2 a 6 semanas se van a ver los resultados. Para una óptima recuperación hay que dar ese tiempo. El tiempo de desinflamación es de 7 a 10 días y el tiempo para observar los cambios completos es de 2 a 3 meses. Es decir, aún aunque terminemos ya las sesiones, hay que esperar un poquito más para observar los cambios. Aquí algunos casos clínicos. Un paciente ya hecho con escleroterapia y un poquito de telangiectasias en la cara externa de ambos muslos y los resultados después de 2 sesiones. Aquí otro caso clínico en el cual se expone esta parte de que se forman las costritas. Obviamente la primera imagen es la antes del procedimiento. Después del procedimiento, a las 2 o 3 semanas, es que se forman estas costritas, las cuales se caen y efectivamente podemos ver el resultado hasta pasadas las 6 semanas. Y otro caso clínico con 3 sesiones son casos más complejos, sin embargo, también pueden ser tratados y la diferencia estética es real. Sin embargo, pues bueno, hay que exponerles el resultado que podemos obtener previamente antes de decirles que se van a quitar completamente todas, ¿no? Caso clínico con 2 sesiones, la telangiectasia en lo que es la región supramalleolar del tobillo. Otro paciente en el cual se dan 3 sesiones de escleroterapia más láser o skin blue y podemos ver el resultado. La paciente es realmente muy contenta del resultado. Y otro caso de telangiectasia en cara interna del muslo, 2 sesiones. Y hay pacientes muy rara vez se pueden encontrar estas lesiones, pero sí son las más efectivas. Una sesión con esclero, una sesión con láser y realmente podemos obtener. Pero la mayoría van a requerir 2 o 3 sesiones. Tener la capacidad facultad de ayudar a un ser semejante con nuestras manos e inteligencia, ya sea salvando la vida, reconstruyendo una función o restituyendo la belleza, es el mejor alimento a tu alma. Gracias. Muchas gracias, doctor Larry. Si tienen alguna pregunta, también este es un momento para poder hacerle las preguntas al doctor Larry. En el chat tenemos al doctor Carlos que pregunta qué parámetros utilizan en las telangiectasias de nariz y cara. Yo casi la verdad no sé si el doctor Santoperi se encarga los parámetros. Sí, yo utilizo los mismos parámetros. La gran diferencia en facial es que al no influir la presión hidrostática y la gravedad, son mucho más factibles, digamos, de tener una eficacia con un método único, por en ese caso no la combinamos con escleroterapia. Pero la secuencia es la misma, utilizamos 50 milisegundos, 2 watts de potencia y 4 de frecuencia. Y en realidad sí, en general las zonas, más que nada las que son de ala de nariz, quizás ahí sí siempre uso frío en forma de aerosol, porque
Algo que comentaba el doctor Larry, bueno, aparte de felicitarlo por la exposición, es que la gran ventaja de este láser es, aparte, digamos, de la portabilidad, además, es el spot. Al tener un spot de trabajo tan pequeño, logra una afluencia muy alta con muy poco daño colateral, y eso es una gran ventaja cuando uno quiere trabajar en estética, con el mínimo daño colateral en lesiones muy puntiformes, y eso lo hace, digamos, con mucha versatilidad, no solamente para tratar patología vascular, sino otros casos como el que mostraba, ya sea de lesiones papilares, lesiones pigmentarias o lesiones vasculares, tanto en miembros como en rostro. Muchas gracias, Doc. Si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces estamos por finalizada la sesión. Les agradecemos a todos por su tiempo y su presencia. Oren, al doctor Walter, al doctor Larry, muchísimas gracias por participar. Les agradecemos y ojalá podamos hacer estos webinars un poco más seguido. Claro que sí, de mi parte, muchísimas gracias y por la presencia de todos ustedes y a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, la verdad que son muy útiles, así que aprovechamos y disfrutamos mucho. Seguro. Hasta la próxima, entonces. Hasta luego. Buenas tardes. Bye, bye.